¿Qué tal, hermanos, hermanas? Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa Cruzando Fronteras, un programa que transmitimos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Y estamos haciendo programa con hijos de misioneros. Hemos estado con muchos de ellos y hoy tenemos una grata compañía. Hemos invitado los jóvenes que estuvieron trabajando en Venezuela por 5 años en un país donde se requiere la bendición, la gracia de Dios. Hoy los tenemos con nosotros, Eliacid, Víctor, muchachos que le sirvieron al Señor con todas sus fuerzas allá en Venezuela. Pero también está Ruder Garcés, un joven que actualmente está en Brasil, al lado de su padre misionero, haciendo una excelente labor. Son jóvenes ejemplo para la juventud en Colombia y fuera de Colombia. Por eso damos la bienvenida a estos jóvenes y quiero tomar la lectura bíblica para compartir con todos y cada uno de ustedes un texto que dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Una hermosa porción. Dice, por cuanto me ungió, me envió a predicar. Y la predicación es la proclamación de un mensaje. Y ese mensaje tiene como objetivo liberar a los cautivos, consolar a los afligidos, también vendar a los que tienen su corazón quebrantado, sanar a los enfermos y proclamar voluntad buena de Dios para con el hombre. Por eso estoy feliz de tener en esta hora con nosotros a los jóvenes que ya dije son invitados especiales para compartir esta programación. Está con nosotros el hermano Víctor Vergara, precisamente hijo de nuestro misionero Víctor Vergara, un gran hombre conocido en Colombia y que hizo una excelente labor en Venezuela. Hermano Víctor, bienvenido. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermano Jairo. También saludos a Ruder Andrés allá en Brasil. Y bueno, es un placer para mí estar en esta hora acá compartiendo con ustedes en este hermoso espacio que sé que es y seguirá siendo de mucha bendición para todas las personas que participan. Amén. Eliacid, bienvenido. Nos alegra tenerle con nosotros en este programa. Dios le bendiga, hermano Jairo. Dios le bendiga a Ruder. Para mí es un placer pues estar aquí y compartir con ustedes todas esas experiencias que uno pudo vivir en el país donde uno fue misionero con nuestros padres y pues muy encantado de estar aquí. Amén. Sí, señor. Ruder es un joven de 3 hijos que tiene el hermano Rudecindo Garcés, un hombre que Dios ha usado en Brasil, la parte norte de Brasil, y el testimonio es grande, el crecimiento, los milagros, los bautismos. Hay avivamiento en la parte norte de Brasil y Ruder es un joven que hace parte de las misiones en Brasil. Ruder, bienvenido. Amén, hermano Jairo. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga también a Víctor y así. Lo conozco hace bastante tiempo también y es un placer muy grande poder estar aquí con ustedes hoy. Un poco nervioso, pero bueno, Dios nos ayudará. Dios les bendiga. Así es. Esto a veces produce un poquito así como de nervio, pero es una alegría que Colombia hoy pueda mirar a estos jóvenes que aparte de estudiar y de ser algunos profesionales o preparándose para ser profesionales, son personas dedicadas, consagradas al Todopoderoso. Y precisamente, ¿cuántos años duraron en Venezuela, hermano Víctor? Bueno, hermano Jairo, mi papá estuvo en el país de Venezuela por 5 años y medio aproximadamente.
esa experiencia de trabajar en Venezuela, ¿qué aportó a su vida, Víctor? Bueno, hermano Jairo, yo creo que la obra misionera, siempre lo he dicho, nosotros muchas veces o la mayoría de los hermanos nos alegramos con los informes misioneros, pero la obra misionera hay muchas cosas que de pronto no se ven, pero yo creo que algo que la obra misionera conlleva es salir de la zona de confort espiritual y pues también a la hora del trabajo. Yo pues creo que, bueno, muy a nivel personal, porque cada persona pues vive su experiencia. A nivel pues familiar, los primeros años pues fueron un poco complicados porque fue como que ya el estallido final de la crisis social del país. Pero a mí a nivel pues personal, más que afectarme eso, yo creo que fue como Dios llevarnos y permitirnos ir allá para crecer a nivel espiritual, para madurar. Yo los 2 primeros años pues serví con el hermano Alonso Galindo, fue mi pastor en ese país. Y pues trabajé allá en los jóvenes y también en misiones. Y yo aquí en Colombia nunca había trabajado en nada relacionado con misiones. Nunca ir a un culto de barrio, nunca una refán, nunca nada relacionado con el evangelismo. Y allá me tocó. Y fue como ese despertar, fue vivir experiencias de poder muchas veces de pronto ver que hasta la vida de uno estaba en peligro en los lugares donde tocaba ir a predicar. Pero fue Dios permitiendo todo eso para que nosotros pudiéramos crecer y salir pues de la zona de confort, creo yo, principalmente. La experiencia misionera es única. Si todos los hijos de pastores, en Colombia hay como 4.900 pastores, y si estos hijos fueran al campo misionero, la experiencia que se ve por allá es única, que al regresar a Colombia uno tiene una visión diferente. Creo eso, Víctor. Sí, hermano Jairo, es que la obra misionera cambia totalmente la óptica. Digamos que, por ejemplo, uno acá en Colombia, lo digo pues con todo respeto, y uno está de alguna manera muy tranquilo con respecto a lo del evangelismo por la cantidad de congregaciones, por el poco de pastores, y uno como que dice, no, tenemos 4.500 iglesias, un poco más de pastores. Pero cuando uno llega a la obra misionera que se da cuenta que de pronto tú sales a un centro comercial y no te encuentras un hermano, vas a un parque y no ves un hermano, sales a un sitio y difícilmente te encuentras con un hermano. Bueno, Dios le abre la visión a uno y uno comienza a ver cualquier lugar como un posible punto de predicación. Y cuando uno vuelve de la misión, que llega al país, uno como que cualquier lugar que uno dice aquí se podría abrir un punto de predicación o allá y acá, y cambia totalmente la visión. Y siente uno como que al volver de pronto hay mucho que hacer. Y pues yo creo que hay una frase que dice como que misionero una vez, misionero siempre o algo así. No recuerdo muy bien cómo dice la frase, pero yo creo que esa frase aplica perfectamente. Así es. Eliasib, un joven, llegó un tanto pequeño a Venezuela. Yo lo visité varias veces a Venezuela porque el honorable consistorio de ancianos me delegaba para estar allá en ese país y me di cuenta cómo Dios tiene unida esta familia para un tremendo trabajo. Conocemos quién es el hermano Víctor Vergara, un hombre hecho para grandes cosas en Dios, Dios usándolo en Venezuela, pero Eliasib, creo que la orientación suya y su aporte a la obra misionera en Venezuela fue como la música o algo así, Eliasib. Sí, señor. Pues, como ya muchos conocen, yo soy músico, toco batería. Al momento de yo llegar a Venezuela, pues uno va como con esa incertidumbre de ver cómo son las cosas allá, al punto de la música, de los hermanos. Yo ahí aprendí muchísimo y yo eso le tengo que dar muchas gracias primeramente a Dios y al hermano Alonso, que fue el que me motivó como que a aprender a tocar piano, el que siempre motivaba a aprender a tocar otros instrumentos. Cada que faltaba algo en la iglesia, faltaba el guitarrista, mijo, y para cuando la guitarra, y era como que bueno, vamos a aprender a tocar guitarra. Creo que en lo personal y musicalmente aprendí mucho, aprendí a tocar muchos instrumentos.
Siento que así como ellos me aportaron en lo musical, yo también pude aportar un poco en lo poco que sé y en lo poco que puedo dar, pero para mí fue una experiencia muy buena. Eliacid, algo que haya marcado su vida en las misiones. Bueno, algo que haya marcado mi vida en las misiones. Yo creo que el salir a predicar, hacer refanes, porque es algo que yo, cuando estábamos aquí en Colombia, no acostumbraba a hacer, porque yo lo que hacía era pues tocar en la iglesia, servir en la música, aprender, seguir aprendiendo más, y era como que, bueno, eso se los deja a los jóvenes. Pero cuando mi hermano se sale del país, entonces llega otro pastor, y cuando llega el hermano, un pastor, me pone a mí como presidente de jóvenes. Entonces, ahí me tocó como que prepararme más. Estabas muy muchacho, estabas muy joven. Tenía como 16, 17 años apenas. Entonces me tocó aprender, cómo preparar un mensaje, predicar más seguido los sábados, tener que ir a unos barrios a hacer refanes, tener que ir a casas a predicar. Entonces fue como que esa experiencia de que yo nunca hacía eso, de que yo pues aquí en Colombia no me acostumbré a eso, ir allá y tener como que aprender a hacer todo eso fue como que muy... Entonces me dejó como que esa como que sería la experiencia que yo digo que me marcó en Venezuela. Buenísimo lo que nos comparten estos jóvenes misioneros. Y lo mismo quería preguntarle, Ruder, la experiencia que Dios les permite en Brasil. ¿Cuántos años en Brasil, Ruder? Bueno, por la gracia del Señor son casi ya 7 años. En esos 7 años han sido una experiencia bastante dura en el comienzo, porque es una nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas cosas, uno tiene que adaptarse y no les voy a mentir, fue bastante difícil. Hasta la cuestión de la comida, todo para nosotros fue difícil. Porque cuando llegamos aquí había un pastor, un hermano que estaba encargado, pero la semana siguiente que nosotros llegamos, en una semana, 4 días más o menos, él se fue, viajó a Colombia y quedamos nosotros aquí sin saber hablar el idioma. Pero gracias al Señor quedamos en una región, un lugar donde había muchos centros comerciales, no tenía que interactuar mucho con las personas, solo iba, escogía las cosas, iba y pagaba y listo. Entonces fue una experiencia bastante difícil al comienzo, pero gracias al Señor, con el tiempo fuimos aprendiendo el idioma, adaptando a la nueva cultura, pero fue bastante duro, pero gracias al Señor hasta aquí nos ha dado la victoria. Ruder, ¿sabes tocar instrumentos? ¿Cuál es tu aporte en la obra misionera, Ruder? Bueno, instrumentos no sé, siempre me gustó, pero nunca fui bueno para eso. Pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Bueno, actualmente yo soy líder de misiones aquí en la iglesia local. Por la gracia del Señor, y estoy ayudando ahí haciendo refán, evangelismo. Entonces, hasta el momento, orientando a algunos jóvenes también, ayudando lo que uno puede aquí. Aquí uno tiene las misiones, uno tiene que hacer varias cosas. No puede ser como en Colombia, no solo hijos de pastor, y con eso es tranquilo. Pero aquí en la obra misionera es totalmente diferente. Tiene que ser líder de jóvenes, líder de misiones, ayudar en lo que pueda. Si es necesario coger una pala para hacer concreto, para ir a la construcción, todo eso hay que hacerlo aquí en la obra misionera porque la mano de obra es escasa, pero aquí la recompensa nos la da el Señor Jesucristo. En este momento, Ruder, creo que ya hablas el portugués. Sí, gracias al Señor, por la gracia del Señor ya son 7 años, entonces gracias al Señor si ya nos defendemos bastante bien, las personas nos entienden, esto que es lo importante, entonces sí, ya hablamos bastante bien, gracias al Señor. ¿Nos puedes compartir algunas frases o algo así en portugués y luego nos dice de qué se trata, Ruder? Tá, sim, senhor. Deus abençoe, irmãos. Como vocês estão? Deus les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted, Ruder? Muito bem, graças ao Senhor. Muito bem. E o Senhor, como que o Senhor está? Como está a sua família? Bueno, la familia está bien. ¿Y la familia de Ruder cómo está? Está muito bem, graças ao Senhor. Muito bem, muito abençoados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oiga, qué bendición. Ruder, ¿predicas en portugués?
Sí, sí, acá toca predicar en portugués, hermano. Aquí toca predicar en portugués. Hay unos colombianos, por la situación vivida en Venezuela, también muchos venezolanos migraron para acá, para el país de Brasil. Pero intentamos hablar a veces con ellos en español, pero se complica mucho, porque uno ya se acostumbró a hablar en portugués. Entonces hay palabras que uno no puede traducir o no sabe cómo pronunciar más. Entonces es un poco complicado por eso. Entonces por eso también estoy un poco nervioso hoy, porque hay palabras que ya se me han olvidado. Entonces si se me escapa alguna palabra, les pido disculpas. Ay, bendito. Oiga, Ruder, ¿ha pensado en quedarse en Brasil o desea volver a Colombia? Bueno, hermano, yo les voy a ser sincero. Yo, por la gracia del Señor, ahora actualmente soy pastor asistente de mi papá aquí en Brasil. Entonces, ya por la gracia del Señor, ya me voy a quedar aquí y hacerle la obra, trabajar, porque la necesidad es muy grande. No se puede comparar con Colombia, hay tantas cosas, tanta tranquilidad. Pero aquí la obra está comenzando y vamos a trabajar con el Señor, que Él sabe cómo hace sus propósitos. O sea, Ruder, que según entiendo tienes un llamado al ministerio. Sí, Señor. ¡Oh! ¿Cuántos años tiene usted, Ruder? Tengo 24 años. ¿Está estudiando o ya terminó alguna carrera? Ya terminé un técnico en logística. Entonces está estudiando logística, está buscando empleo, pero en medio de esa búsqueda toda, el Señor me hizo el llamado y no hay nada mejor que servirle al Señor. O sea que en estos días se va a casar para tener quien lo acompañe en el ministerio. Bueno, esos planes estamos planeando, orando al Señor que sea Él confirmando su voluntad. O si no, hay que hablar con Ruder, hablar con Víctor para que lo invite a la central de Bucaramanga y por ahí encuentre la costilla, Ruder. Pero si es la voluntad del Señor, así se hará, ¿no? Pero gracias al Señor, Dios me ha, al momento hablando con una muchacha aquí en Brasil, entonces estamos orando y pidiéndole al Señor que sea alguien quien haga su voluntad. Ah, pero ya está casi comprometido. ¿Es de Brasil la muchacha o es colombiana? ¿O de qué país? No, es de Brasil, es de Brasil. De Brasil. Ay, bendito. Oiga, donde se quede Víctor un poco más en Venezuela, termina casado con una venezolana, Víctor. Bueno, quién sabe. Dios conoce todas las cosas. Porque mire que Ruder, 7 años y ya está pensando en casarse con una brasilera. Mi hija duró también 8 años en Nicaragua y terminó casada con un nicaragüense. Ella duró 16 años en Nicaragua. Usted la conoce, Haydn, y Sí, vino a Colombia, ya hace unos añitos está aquí en Colombia, pero casi siempre los hijos de uno, si uno se demora en los países, terminan casándose con las personas de ese país. Bueno, muy bien, eso hace parte de ser misionero. Si alguien le dice, Víctor, sabemos del hermano Víctor Vergara, misionero por más de 5 años en Venezuela, con una labor maravillosa. Dios usó en gran manera este misionero, pero algunos han oído decir el misionero Víctor Vergara, pero no conocen en gran manera a esa persona. ¿Cómo describiría Víctor Junior a su padre, a ese hombre que lleva tantos años de labor, que hoy está haciendo una hermosa labor aquí en Bucaramanga, en la central? ¿Cómo describe usted a su propio padre, hermano Víctor? Bueno, hermano, yo definiría o describiría a mi papá en 2 palabras: humildad y entrega. Creo que esas son las palabras que más lo caracterizan a él. Algo que caracteriza a mi papá es que, a pesar de ser un hombre al que Dios le ha dado privilegios, un hombre del campo, muy pobre, que crecieron en la pobreza extrema, Dios le ha permitido hoy ir a otros países, le permite estar en una congregación como la Central de Bucaramanga, la primera iglesia del país, la iglesia madre, por decirlo así, o la congregación madre, ser misionero. Y creo que él nunca ha perdido o se ha olvidado de dónde lo sacó Dios y los privilegios que Dios le ha dado. Y siempre se ha mantenido, a pesar de que Dios le ha dado muchos privilegios, sabiendo que todo lo que tiene es porque Dios así se lo ha permitido. Y eso, saber o tener eso presente,
le ha permitido a él siempre tratar a los demás como iguales a él, aunque de pronto a nivel ministerial no estén en el mismo rango de licencia o trayectoria y demás. Y entrega porque a pesar de sus enfermedades, y los que lo conocen saben que él tiene una condición bastante delicada de salud, de anemia de células falciformes, eso nunca lo ha hecho dejar de hacer o relegar su responsabilidad sobre otra persona, sino que siempre él ha hecho lo que le ha tocado, y ver eso, pues, para mí, su entrega, su valor, por su responsabilidad tan grande por cada función, a pesar de su salud, que quizás otros desistirían de desempeñar cargos y cosas así, nunca le he dicho a Dios que no, y siempre se ha entregado al Señor de todo corazón. Muy buena la manera como usted describe a nuestro compañero y amigo Víctor Vergara. Eliacid, si Dios lo llamara al ministerio, ¿estaría listo Eliacid para responderle a Dios como lo ha hecho su padre? Pues yo diría que sí, porque creo que uno cuando vive, y tu papá es pastor, yo creo que eso es lo que poco a poco te va enseñando tu papá, aunque no sea directamente, indirectamente es como que te va enseñando, mijo, o sea, por medio de las palabras, por medio de todo, te va diciendo como que prepárate, que en cualquier momento Dios te puede llamar a la obra o te puede poner a servir. Y entonces como que uno siempre está preparado para cualquier momento. Si Dios lo quiere llamar a uno a la obra, pues solamente decir que sí y darle con todas. Eliacid está estudiando en este momento. Sí, señor. ¿Qué estudia? Bueno, entro a estudiar producción musical. Oh, ¿cómo se ve Eliacid en 5 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Pues yo creo que siempre lo he dicho cada vez que me lo preguntan. Si Dios no me ha llamado a la obra, pues me voy sirviendo en la iglesia, trabajando, ayudando en cualquier cargo que me pongan, y metiéndole a la música, trabajando. Pero pues como que no como hijo de pastor, y pues eso como que te ha inculcado tu padre siempre, es como que pues querer que Dios te llame. Pero si no es así, pues todo sea la voluntad de Dios. Si no es así, pues trabajando en la iglesia y dándole. ¿Quién es Víctor Vergara para usted, Eliacid? Pues yo creo que concuerdo con mi hermano. Mi papá es una persona que él demuestra mucho amor a las personas, aunque les hayan hecho daño y todo eso. Él siempre demuestra como que ese amor, esa pasión, no le presta atención a lo que digan de él. Creo que es una persona que cuando llega a una iglesia proyecta la iglesia a un nivel más alto de lo que está. Creo que es una persona que se deja usar por Dios muy grandemente, y es como eso, él vive como Dios manda, y eso es como que mi papá, Víctor Vergara. Víctor Junior, si Dios lo llama al ministerio, ¿iría al ministerio? Claro, hermano Grafe, yo siempre he dicho que todo bajo la voluntad de Dios. Eso lo tengo yo claro en mi vida. Siempre y cuando las cosas sean dirigidas por Dios, y pues sea así, Dios me muestre que es Él quien está detrás de todo, pues yo iría aunque tenga miedo, siempre y cuando sea Dios quien esté detrás de todo. ¿Está estudiando actualmente, Víctor? Ya yo me gradué como psicólogo en el mes de diciembre del año pasado. Oh, felicitaciones, Víctor. Bueno, a Víctor lo conocemos hace mucho rato. Hace rato conocemos esta hermosa familia que han sido de tremenda bendición, y me alegra mucho saber que ya eres un profesional. ¿Cuántos años tiene Víctor? 26 en este momento. ¿Ha pensado en casarse? Bueno, hermano Jairo, esos son los, sí señor, esos son los planes y deseos. Estamos
tengo una novia, tengo mi novia, pues estamos orándole al Señor, pues que todas las cosas se den. En este momento, bueno, se ha hecho un poco difícil conseguir empleo por la cuestión de la experiencia laboral, pero orándole y pidiéndole a Dios que apareje todas las cosas, porque, bueno, Él es quien conoce los tiempos. Y bueno, en su tiempo todo se dará. Víctor, hay algo que es real. La descendencia del justo será bendita en la tierra. Aunque el planteamiento de justicia en el Antiguo Testamento es diferente a la justicia del Nuevo Testamento, sin embargo, por ser su padre como es y ustedes consagrados, Dios bendice eso. Dios abre puertas. Y estoy seguro que la bendición que Dios tiene para su padre también será para ustedes, definitivamente. Y espero verlo así algún día. Creo que Ruder nos ha compartido hoy que tiene ya ese llamado, 24 años. Pronto me imagino que estará administrando una iglesia. Pero si alguien le dice Ruder, queremos saber quién es Rudecindo Garcés, un hombre usado por Dios en el norte de Brasil. ¿Qué diría usted, Ruder? Bueno, personalmente para mí, que conozco un poco de su historia, yo diría que un ejemplo de superación, ya que nació en una familia muy pobre, sin estudio, sin tener oportunidad de estudiar, pero en medio de su ministerio fue creciendo no solamente en la cuestión de capacitación, sino también ministerialmente, fue aprendiendo, se fue capacitando. Entonces, para mí, es un ejemplo de superación, un hombre dedicado a la obra del Señor, un hombre que no, de cierta manera, incansable, por así decirlo. Sabemos que somos humanos, nos cansamos, pero de cierta manera muy dedicado a la obra del Señor, que si tiene que sacrificar tal vez alguna cosa para servir y hacer la voluntad de Dios, Él lo haría. Y creo que para mí, más que un padre, más que mi pastor, es un ejemplo a seguir, y que Dios me ayude tal vez a aún ser un poco más de lo que Él es en la cuestión del ministerio, porque Dios es quien da las cosas. Y para mí es un ejemplo a seguir, un hombre, ejemplo de superación, hombre admirable, humilde y entregado y dedicado 100% a la obra del Señor. Interesante, muy, muy bueno. Sabemos que allá en el norte de Brasil tiene que desplazarse a lugares un poco difíciles. ¿Nos podría contar, Ruder, un poquito de eso? Porque según tengo entendido, a veces, no sé si ahora, pero sé que tenía que desplazarse a muchas horas a trabajar. Dios lo ha bendecido tremendamente a él, según testimonios que hemos oído. ¿Nos puede hablar un poco de eso, Ruder? Sí, señor. Bueno, la cuestión aquí en la zona norte es muy difícil en la cuestión del transporte, porque hay dos maneras. Realmente hay tres maneras: de barco, de lancha rápida o de avión. Solo que el avión no llega muchas veces en las partes donde él tiene que ir a hacer el trabajo, entonces tiene que ir de barco 2, 3 días, a veces una semana de barco. A veces llega al lugar donde tiene que entrar y tiene que ir aún más allá, 1 hora de carro. Entonces es bastante complicado hacer el trabajo acá por la cuestión del transporte, y no solo el transporte, también por la cuestión de la economía, porque es bastante caro la movimentación y todo eso, el tiempo que se pierde en los viajes. Entonces hay veces que son 15 días, 20 días para visitar las congregaciones de la frontera. Entonces es bastante complicado, y también cuenta mucho con las condiciones climáticas, que acá a veces está un sol muy caliente, de repente se viene la lluvia y pone la situación un poco más difícil de transportarse. Entonces todo eso lo hace bastante complicado, pero hasta aquí sí, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, se han abierto muchas obras, muchos hermanos han recibido el Espíritu Santo, y se está viendo un avivamiento muy grande en la zona norte de Brasil. Por la gracia del Señor, brasileños están sintiendo el llamado, están sintiendo por su país, y eso es algo que nos llena de mucha alegría saber, y también contar con sus oraciones, porque sabemos que este trabajo, este resultado también es fruto de las oraciones de la iglesia en Colombia. Tremendo días en barco. Eso yo quería oír esto, porque me han contado que son días y luego se baja de un barco y luego hágale no sé qué más. 20 días para ir. Dios mío, eso es mucho. Sí, mi hermano, es bastante complicado esa cuestión de la movilización. Entonces,
uno tiene que armarse de paciencia aquí, entender y saber que así es la obra del Señor, y a veces hay maneras de posibilidad de ir en avión, otras veces no, hay que ir de barco, otras veces se llega al lugar y tiene que coger una moto, a veces más un barco después que llegar, entonces es bastante complicado, a veces 5 días, 5 noches en el barco durmiendo. Entonces, como les decía, es un trabajo con bastante paciencia, dedicación, y hasta aquí el Señor nos ha dado la fuerza, porque realmente no es fácil, no es fácil tal vez sentarse en un barco 5 o 6 días para visitar unas obras, pero Dios nos ha dado la fuerza y sé que sus oraciones también son resultado de esas fuerzas. Eso es increíble lo que usted nos está contando. Días en barco para llegar. Oiga, bravo eso. Ruder, ¿han vivido usted o su papá alguna experiencia donde han estado al punto de la muerte, al borde de la muerte, en el mar o en el río Amazonas o en la selva? ¿Han tenido experiencias donde han estado al borde del peligro de muerte? Bueno, gracias al Señor, eso hasta el momento no ha pasado. Bueno, por lo menos no sabemos eso. Pero cuando él viaja solo por la cuestión de los gastos, como le decía. Pero sí, él me dice sí, que a veces ahí se tiene que ir por el río. Y lo que separa el río de pronto de la canoa, del barco donde está, son 3, 4 dedos del agua. Entonces, cuando van pasando por ese río, se ven animales, las anacondas, todo eso, en cuanto él pasa por ahí, y a veces tienen que dormir. Él me contaba una experiencia que a mí personalmente me marcó bastante, que me dijo que una vez tuvieron que dormir por ahí guindados en los árboles, se subieron la hamaca, la amarraron por allá y ahí durmieron la noche para poder desde al día siguiente continuar con el viaje. Entonces sí es bastante difícil complicar esas situaciones, pero gracias al Señor hasta aquí Dios lo ha guardado, y sus oraciones, hermanos, porque el trabajo no es fácil, y cada vez que él viaja también es, por hacer de cierta manera, un sufrimiento para nosotros, pero una alegría muy grande por saber que está haciendo la obra del Señor. Oiga, tremendo. Realmente queda uno pasmado escuchando lo que usted está contando. Eso es bravo. Solo un hombre con la unción que Dios le ha dado al hermano Rudecindo Garcés hace esa misión casi imposible, pero la hace posible. Y pese a todas esas situaciones, usted está listo a servir a Dios. Yo creo que esto definitivamente son cosas que hace Dios en medio nuestro. El tiempo es oro, se nos acaba, pero sería muy saludable. Aquí en Colombia tenemos una cantidad de miles y miles de jóvenes en la iglesia que no se imaginan por dónde han pasado ustedes, por dónde pasó Víctor, Eliasid cuando estaban en Venezuela. Hubieron momentos críticos. Yo estuve en alguna ocasión allá donde unas colas para todo eso, era un conflicto grave. Y yo creo que eso tampoco era fácil, amenazas, donde se vive, eso también trae mucho problema. Víctor, yo creo que también se vivieron momentos, ustedes como hijos, momentos muy difíciles en Venezuela. Bueno, hermano Jairo, yo creo que, bueno, vivimos muchos momentos difíciles, ataques a nivel pues, espiritual, ya que en el país se practica mucho ocultismo, pero hubo una experiencia bueno, que a mí me marcó, la vivió mi hermano Eliasid, pero justo ese día yo había llegado de la universidad y ya estaba viviendo en Cartagena, y yo empecé a sentir como un deseo de orar por alguien o por algo en específico, pero cuando Dios te da ese sentir de que ores porque algo malo de pronto va a pasar o está por suceder, y yo estaba como muy inquieto en la casa y estaba caminando, y días antes yo había hablado con la hermana Isabel Torres, la hermana del hermano Álvaro, y ella me dijo: mi hijo, dígale a su papá que tenga cuidado con las reuniones que hace, porque él acostumbraba a reunirse con la Junta Nacional, que es más o menos el consistorio en Colombia, allá hasta 9 de la noche, y pues Caracas es una ciudad que a las 8 de la noche ya todo está solo. Es una ciudad oscura, lúgubre, se puede decir que hasta triste en la noche. Y pues entonces ella me dijo eso y yo le había comunicado a mi papá, pero bueno, mi papá, como él es tan entregado, cuando tenían que terminar algo hasta la hora que llegara. Y ese día yo tenía esa zozobra, y eran las 8 de la noche en Colombia, 9 en Venezuela. Cuando mi hermana me llama, y mi hermana es un poquito emocional, y yo la vi muy emocionada,
Y me dijo, Víctor, iban a matar a mi papá. Y yo le dije, ay, pero Rafael, déjate de cuentos, con eso no se juega, es mi papá. Van a matar a mi papá. Y entonces yo colgué, y cuando yo, por videollamada, yo le dije, bueno, pasan a mi papá. Y yo le dije, papi, ¿cómo así que te iban a matar? Y me dijo, sí, mi hijo, bueno. Ellos se calmaron, al rato volví a llamar y me contó que ese día venían de la reunión con el presidente de la iglesia, otro miembro de la Junta Nacional, la esposa del presidente, venía él, un hermano manejando el carro, y él así venía en la parte de atrás de la camioneta. Y cuando entraron a uno de los túneles de la ciudad, un carro venía pitando, ellos se hicieron a un lado y el carro pasó. Pero cuando el carro pasó y llegó a la boca del túnel, dice que se escuchó una explosión, como de una granada o un petardo. Cuando el carro les pasó, entonces pasaron 3 camionetas. Y cuando los tipos se tiraron de la camioneta, todos con armas largas apuntándolos, y les dijeron, ¿quiénes son ustedes? Y papi dijo, bajen los vidrios. Y papi dijo, somos pastores. ¿Quiénes son ustedes? Y los apuntaban así con rifles largos a la cara. Somos pastores, decían ellos. Y se los quedaron mirando y les dieron vueltas al carro y le dijeron, bueno, devuélvase. Y el hermano que estaba manejando, un tipo grandotote, moreno así, estaba tan asustado que no encontraba la reversa en el carro. Y bueno, cuando la encontró, pudo retroceder y llegó mi papá a la casa. Ese día, pues, Dios los guardó, y quizás de que los mataran, de que los legalizaran como asesinos, como algo, y más a sabiendas de que son colombianos, y pues allá los colombianos, pues, hay muchos, pero no es que los quieran tanto. Entonces, pues, Dios es fiel y guarda a sus hijos siempre, de cosas que uno ve y de las que no ve también. Sí, porque esas son las que uno ve, pero hay muchas que uno no ve y Dios lo guarda. Qué bueno es servir a Dios, qué lindo es vivir en la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Bueno, qué alegre estar escuchando estos jóvenes hablando de misiones, hablando de servicio. Sería bueno, ya para ir despidiendo el programa, que pudiesen dejarle un mensaje corto a los jóvenes de Colombia y del mundo. Si usted tuviera que darle un consejo corto a los jóvenes de Colombia y del mundo, ¿cuál sería su consejo para ellos, Ruder? Bueno, diría, como le dijeron a José, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, esforzarnos para hacer la voluntad del Señor, guardar su palabra y que Él se encargue de nuestras cosas. Cuando hacemos la obra del Señor, Él se encarga de lo nuestro. Entonces, es una frase que desde que llegué, un versículo, desde que llegué aquí, me ha marcado la vida, Josué 1:9. Entonces, decirle esas palabras a los jóvenes, que se esfuercen por guardar y servir al Señor, que el Señor se encargará de sus necesidades. Muy bien. Si Víctor tuviera que decirle a un pastor que desea ir al campo internacional, al campo extranjero, ya que usted vivió la experiencia, ¿qué podría decirle usted a esos pastores jóvenes que tienen esa visión, Víctor? Yo les diría que si ellos tienen ese sueño, Dios es fiel y lo puede cumplir. Perdón que me tome un segundito más, hermano Grafe, pero cuando fuimos a la convención en Panamá en el año 2014 con usted, que fue mi papá enviado, y bueno, yo me pegué ahí, el Señor me mandó para allá también. Yo recuerdo que pasó algo, yo en esa convención, cuando estábamos cantando en uno de los cultos de la tarde que estaban dirigiendo los hermanos del Darién, yo no recuerdo, que cantaban muy avivados los hermanos. Yo estaba cantando y yo me quedé mirando toda la comunidad indígena que había ahí, todos los hermanos, y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, si tú algún día me permites ir a las misiones con mi familia o solo, como tú quieras, yo estaría feliz de hacerlo. Y al año siguiente, para esa misma fecha de abril que fuimos nosotros a Panamá, al año siguiente estábamos nosotros yéndonos a Venezuela. Así que si quieren ir y lo anhelan de corazón y quieren ir a servir a Dios, no por figurar, entonces lo que dijo Ruder, ese versículo, esfuércense, o sea, hagan más de lo que de pronto la media de personas haría y sean valientes. O sea, aunque tengan miedo, hagan las cosas, que Dios los va a recompensar.
muy bien lo que han dicho Ruder y Víctor. Eliasib, ¿cómo vio la iglesia usted viviendo en Venezuela, trabajando en las misiones, en Colombia? ¿Sí los apoyó la iglesia en Colombia? ¿Sí estuvieron atentos a suplir, a cuidar, a apoyar la obra? Eliasib, ¿qué piensa de eso? ¿Qué vio usted? Pues sí nos apoyó la iglesia en Colombia, pues sí estuvieron muy atentos, habían pastores que le mandaban mensajes a mi papá, que cómo estaba, que les contara cómo estaban las cosas. Entonces, sí estamos muy agradecidos porque sí estuvieron muy atentos con nosotros. Sí preguntaban cómo estábamos, cómo nos estaba yendo. Entonces, sí. Qué bien. Queremos oír unas palabritas para despedir el programa de cada uno de ellos. Pero hay diferencia entre ser hijo de pastor y ser hijo de misionero, porque muchos hijos de pastores aquí en Colombia la pueden pasar suave, tranquilandia, pero ser hijo de misionero es otra cosa, ¿cierto, Víctor? Sí, hermano Graf, es que el misionero cuando llega, o sea, el misionero en el país, lo digo pues con todo el respeto, las personas lo ven incluso con más, incluso estima que de pronto los hermanos al mismo presidente de la iglesia que en Colombia, porque el misionero es la máxima autoridad y lo que el misionero dice, de pronto no es una orden específica, pero sí es lo que la gente acata con mayor rapidez. Y pues ser hijo de misionero es algo muy lindo, o sea, realmente yo creo que aunque Ruder está ahí y pues lo sabe, y usted, hermano Jairo, fue misionero, ser hijo de misionero no es fácil. Ir a la obra misionera no es para nada fácil y uno no es que la pase que en viaje y que tomándose fotos para los informes misioneros. Eso es lo que la gente ve, pero realmente el precio que se paga es alto. Pero si me devolvieran al 2015, incluso yo sabiendo que quizá los 2 primeros años en Venezuela fueron extremadamente difíciles y me dirían que me fuera, yo lo volvería a hacer a ojos cerrados y creo que haría incluso muchas cosas más, me esforzaría más porque a veces uno llega al campo misionero y como que en ese plan de adaptarse y tal, como que pierde algún tiempo en el que Dios quizá podría hacer algo más a través de uno para bendecir la obra. Interesante. Ruder, unas palabras de despedida del programa. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, muy agradecido de poder haberlos acompañado en este día. Dios les bendiga grandemente, Iglesia de Colombia. Dios les bendiga. No dejen de orar ni de aportar para las misiones, porque realmente el trabajo no es fácil. Pero si hay una cosa que uno siente acá en el campo misionero, tal vez más que la ofrenda, es el apoyo espiritual. Porque hay momentos que realmente uno se siente que no puede más, está cansado y quiere ya, como que ya me quiero regresar, no aguanto más. En esos momentos hay una iglesia que dobla sus rodillas y ese lugar de rodillas uno siente que hay nuevas fuerzas, que la fe se recupera, hay nuevo ánimo para continuar haciendo el trabajo. Y yo le quiero rogar de manera especial oración por la región norte de Brasil, por la juventud, que sea el Señor levantando jóvenes dispuestos a servir al Señor, jóvenes brasileños dispuestos a sentir por su país, porque es un país muy grande, hay mucha necesidad, pero yo sé que el Señor va a levantar una iglesia muy grande aquí en este país. Dios les bendiga y muchas gracias a todos por sus oraciones, por sus ofrendas, por todo. Hermano, Dios les bendiga por la invitación y que el Señor nos continúe bendiciendo de manera muy, muy especial. Amén, Ruder. Vamos a escuchar en este momento a Eliasib con unas palabras también despidiéndose del programa. Bueno, hermano Jairo, muy agradecido por la invitación. Y pues, ¿qué diría para despedirme? Que cambien su visión ahora, que no esperen que Dios nos ponga en un cargo o que nos manden fuera de su zona de confort, sino que aprendan a cambiar su forma de ver desde ya, para que miren más allá de lo que mira alguien común. Y creo que eso sería como que lo que diría, y pues muy agradecido, hermano Jairo.
Muy bien. Hermano Víctor, palabra de despedida. Hermano Jairo, agradecerle primeramente a Dios y a usted por esta preciosa invitación y invitar a las personas que están orando por los misioneros. Y que pues, hay muchas personas en este momento hijos de misioneros, familias misioneras que están pasando de pronto crisis emocionales y espirituales. Y lo que dice Rudy, uno la oración la siente porque hay momentos en los que tú estás en el piso y de un momento a otro sientes que te levantas. De pronto hay un ancianito, una persona que está orando por ti, que Dios te lo puso en la mente, y esas oraciones de verdad que reconfortan. Así que sigan orando por cada misionero, que la verdad sí se necesita mucho y Dios va a seguir haciendo grandes cosas en el campo misionero nacional e internacional. Muy bien, hermano Víctor, Eliasid, Ruder, tenerles es una tremenda bendición. Ustedes son ejemplo para muchos, muchos jóvenes aquí en Colombia, hijos de pastores, hijos de misioneros. Estaremos orando siempre. Por favor, un gran saludo al hermano Víctor y a la hermana Elena, a todos allá en casa un gran saludo, al hermano Rudecindo y esposa, gran saludo. De esta manera estamos llegando al final de este programa misionero. Esperamos que usted pueda continuar orando por todos los que están haciendo misiones en diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga ricamente y hasta una próxima ocasión.